Susan Eaton era una científica estadounidense de 59 años y profesora de biología molecular que trabajaba en Dresde, Alemania. Gran parte de su labor en aquel instituto consistía en viajar por el mundo y dar conferencias sobre los últimos avances en su campo. En julio de 2019, viajó a la pintoresca isla griega de Creta para participar en otro de estos encuentros científicos sin imaginar que ese viaje sería el último de su vida y que la persona responsable de su muerte sería descubierta gracias a sus propios videos en YouTube. Todo ocurrió el 2 de julio, cuando, tras la conferencia, Susan pasó un rato con colegas, tocó el piano público del vestíbulo y se despidió de ellos rumbo al hotel. Lamentablemente, esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Sus compañeros notaron su ausencia cuando no apareció en la segunda conferencia programada para las 6 de la tarde de ese mismo día. Ese comportamiento no era propio de ella. Todo indicaba que algo extraño había sucedido, sobre todo cuando pasó un día entero sin que nadie lograra comunicarse con ella. Al día siguiente, 3 de julio, sus colegas acudieron a la policía, con la esperanza de que Susan estuviera enferma o algo parecido. Sin embargo, cuando los agentes llegaron a su habitación, nadie respondió. Consiguieron una llave de repuesto en la recepción del hotel, entraron y comprobaron que la habitación estaba vacía y en perfecto orden. Todas sus pertenencias seguían ahí. Lo único que faltaba eran sus zapatillas deportivas y un conjunto de ropa de entrenamiento. Quienes la inmediato lo que aquello podía significar. Además de sus logros científicos y su pasión por el piano, Susan era una verdadera atleta. Poseía un cinturón negro segundo dan en Taekwondo y, a pesar de su edad, adoraba correr. Ese dato ayudó a los investigadores a elaborar una primera hipótesis. Lo más probable era que Susan hubiera salido a correr poco después de regresar al hotel el 2 de julio, y que algo hubiera salido mal después. No conocía bien la zona, y el clima ese día era anormalmente caluroso. Existía la posibilidad de que hubiera perdido el conocimiento por el calor o por otra causa similar. A partir de ahí, la policía de Creta organizó una operación de búsqueda en los alrededores del hotel y en las rutas habituales de corredores. La familia de Susan también viajó a Creta y ofreció una recompensa de $50,000 por cualquier información sobre su paradero, pero no la encontraron, hasta el 8 de julio, cuando dos jóvenes decidieron explorar uno de los antiguos búnkers nazis de la Segunda Guerra Mundial. A unos 200 metros de la entrada, uno de ellos vio un trozo de arpillera que cubría algo en el suelo. Levantaron un extremo de la tela para ver qué había debajo. Lo que encontraron fue la prueba de uno de los crímenes más horrendos de la historia reciente de Creta. Bajo la arpillera estaban los restos ensangrentados de Susan Eaton. Según el informe forense, tenía las costillas rotas, múltiples fracturas por todo el cuerpo, le faltaba una oreja y presentaba numerosas lesiones más. Era evidente que no se trataba de un accidente. Los investigadores comenzaron a buscar pistas y afortunadamente no tardaron en dar con la primera: huellas de neumáticos que llevaban directamente hasta la entrada del búnker. El análisis de esas huellas permitió identificar el vehículo en el que se había transportado el cuerpo de Susan. El coche pertenecía a Yanis Periskakis, un pastor local de 27 años. Durante el interrogatorio, Yanis fingió no saber nada y afirmó que solo pasaba por ahí de casualidad. Incluso aseguró que desconocía la existencia de aquel búnker, una mentira que finalmente lo delató y condujo a su arresto. El problema era que Yanis soñaba con convertirse en un exitoso youtuber. Había abierto un canal con su nombre en 2012 y empezó a subir videos. Sin embargo, si entras hoy en su canal, solo verás 3 grabaciones, en las que muestra un antiguo arte marcial chino y la técnica de meditación llamada Qigong. Todo porque, días antes de que apareciera el cuerpo de Susan, Yanis eliminó el resto de los videos de su canal. Cuando las autoridades lograron recuperar algunos de esos videos borrados, la verdad salió a la luz. La mayoría mostraban a Yanis explorando búnkeres abandonados de la Segunda Guerra Mundial, incluido el mismo en el que después hallaron los restos de Susan. Esta contradicción fue suficiente para arrestarlo oficialmente el 15 de julio. Ello permitió además ampliar la investigación y pronto aparecieron pruebas irrefutables. Resultó que el terreno donde se encontraba aquel búnker pertenecía a la familia de Yanis. Los agentes también hallaron rastros de sangre de Susan en el maletero de su coche. Confrontado con estas pruebas, Yanis terminó confesando. Según su relato, vio a Susan corriendo junto a la carretera y algo se apoderó de él. La atropelló 2 veces con el coche, luego metió el cuerpo en el vehículo, lo llevó al búnker y allí la mató. Más tarde cambió su versión, diciendo que lo había empujado un demonio. Pero el jurado no creyó ni una palabra
y en 2020 lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Podría pensarse que la historia de Yanis terminaba ahí, pero todo apunta a que sus actos esconden mucho más que un solo asesinato. Él insistía en que todo fue espontáneo, que la muerte ocurrió de forma accidental. Sin embargo, existen razones para sospechar que Yanis era en realidad un asesino en serie. Por ejemplo, la policía ya lo había detenido en 2 ocasiones, una por provocar incendios y otra por maltrato animal, conductas consideradas típicas en futuros homicidas seriales. Tras su arresto, varias mujeres denunciaron que también había intentado atropellarlas con su coche. Así que Susan probablemente no fue su primera víctima. Pero la prueba más contundente contra Yanis se encontraba en uno de los videos borrados que había subido a YouTube. En la grabación se le ve mostrando restos que parecían huesos humanos, esparcidos en el mismo búnker donde más tarde encontraron a Susan. Esos huesos nunca fueron localizados por la policía. Quizá Yanis los retiró después para ocultar evidencias. Lo más aterrador es que en cierto momento del video se escucha a su amigo decir: «Tiraste aquí a ese viejo aquella vez», insinuando que Yanis ya se había deshecho de una de sus víctimas anteriores en ese mismo búnker. Y si eso fuera cierto, solo queda preguntarse cuántas personas más pudo haber matado a lo largo de los años. Simply Manic 6075. Así se llamaba el canal de YouTube administrado por Samantha Wolford, de 24 años. Ella vivía en el pequeño pueblo de Monticello, Texas, junto a su esposo Ernest Lee Ibarra, conocido también como Ernie, y sus 5 hijos. Principalmente, Samantha subía videos sobre su vida cotidiana y otros temas aleatorios. Su historia comenzó en 2008, cuando atravesaba el periodo más difícil de su vida. Acababa de convertirse en madre soltera de un par de gemelos y no tenía ninguna relación sentimental. Fue entonces cuando conoció a Ernie en un estudio de tatuajes local, y de inmediato surgió la chispa entre ellos. Poco después empezaron a salir y formaron una familia. En uno de sus videos, Samantha describió el día en que conoció a Ernie como el más feliz de su vida. Juntos tuvieron 3 hijos más, incluyendo otra pareja de gemelos. Criar a 5 niños no era fácil, pero Ernie se las arreglaba. Incluso consiguió un segundo empleo repartiendo pizzas. Y a pesar de todas las dificultades que debieron enfrentar, Samantha, Ernie y sus 5 hijos parecían una familia verdaderamente unida y llena de amor. Aunque en aquel entonces Samantha era solo ama de casa y no podía permitirse otra vida, seguía soñando algún día convertirse en una actriz famosa. Siempre quise ser actriz. Es tan divertido. Ya he participado como extra. Tuve pequeños papeles en cortometrajes. Es simplemente increíble y tan hermoso. Es una de las formas de arte más asombrosas. La posibilidad de expresarte de esa manera, yo creo que es maravilloso. Así, en octubre de 2010, Samantha creó su canal de YouTube y comenzó a subir videos, con la esperanza de convertirse en una bloguera popular y hacer realidad su sueño en Internet. Y al principio, todo le iba sorprendentemente bien. Al comienzo, Samantha grababa videos simplemente cuando sentía ganas de hablar, con la cámara, con esos espectadores imaginarios. Casi ninguno de sus videos alcanzaba siquiera el centenar de vistas, pero esas pocas reacciones que recibía la motivaban a seguir. Con el tiempo, el videoblogging la absorbió por completo. Empezó a dedicarle todo su tiempo, alejándose de su familia y cargando cada vez más responsabilidades sobre los hombros del agotado Ernie. Hacia 2014, incluso comenzó a acusar a Ernie de violencia directamente en sus grabaciones, mostrando lo destructiva que se había vuelto su relación. En marzo de ese mismo año, tras publicar lo que parecía ser un video sin importancia, Samantha desapareció de Internet de manera repentina. Tal vez había perdido el interés en YouTube, o tal vez había decidido concentrarse nuevamente en su familia. Nadie entendía qué había pasado, ni por qué cortó todo tan de golpe. Y entonces, el 20 de febrero de 2015, sus seguidores al fin recibieron una actualización. Lamentablemente, fue mucho más trágica de lo que cualquiera pudiera haber imaginado. Todo comenzó cuando la policía de Texas recibió una llamada angustiada de una de las tías de Samantha, una mujer que rogaba salvar la vida de su sobrina. Despacho del condado, 911. ¿Cuál es su emergencia? Tenemos una invasión en la casa. Mi sobrina está atada. Yo estoy a punto de desatarla. ¿Está atada? Está atada y con una mordaza en la boca. Perdón, dijo con una mordaza. ¿Hay alguien más en la casa?
¿Dónde están los niños? Tenemos aquí a 5 niños pequeños, están dormidos. Resultó que 3 hombres armados y enmascarados habían irrumpido en la casa en plena noche y atacado a la pareja mientras dormía. Los asaltantes ataron a Samantha directamente en el dormitorio y tras golpear varias veces a Ernie en la cabeza con la culata de una pistola, lo secuestraron. De alguna manera, Samantha logró aflojar las cuerdas lo suficiente como para llamar a su tía, quien al llegar a la casa llamó de inmediato a la policía. Para cuando los agentes llegaron, la tía ya había liberado a Samantha. Por suerte, los niños también estaban a salvo. Sin embargo, toda la situación parecía extraña. Los secuestradores no se habían llevado nada de la casa salvo al propio Ernie. Y según quienes lo conocían, Ernie no era el tipo de hombre capaz de ganarse enemigos entre personas peligrosas. Los investigadores de inmediato sintieron que había algo turbio en la historia. Pero todas las sospechas tuvieron que ponerse en pausa. Lo primordial era salvar la vida de Ernie. Aún así, Samantha insistía en que no sabía quién lo había atacado. Es más, los agentes ni siquiera tenían un hilo del cual tirar. Por eso, la llevaron a la comisaría para un interrogatorio adicional con la esperanza de obtener alguna información. Lo que nadie esperaba era que Samantha cambiara por completo su versión en cuanto entró en la sala de interrogatorios. Si antes afirmaba no tener idea de quién podía haber sido, ahora de repente tenía un nombre: John Rebel. Según sus declaraciones, en una conversación con una amiga sobre la supuesta violencia de Ernie, se les había acercado un hombre con ese apodo y les prometió encargarse él mismo del asunto. Más tarde se descubrió que el alias John Rebel pertenecía a un hombre real, Jonathan Sanford. La policía lo localizó y lo arrestó poco después de que Samantha revelara su nombre. Junto a él, también fueron detenidos 2 cómplices, Jose Pona y Octavius Rhymes. Para sorpresa de todos, Jonathan no opuso resistencia y confesó de inmediato haber secuestrado a Ernie. Más aún, confirmó el peor escenario posible. Para cuando comenzó la investigación, Ernie ya estaba muerto. Según su relato, lo llevaron a un bosque apartado y le dispararon en la nuca. Sin embargo, quedaba en el aire la gran pregunta: ¿por qué? ¿Por qué 3 hombres desconocidos habrían de irrumpir en la casa de Ernie a medianoche, sacarlo de la cama y asesinarlo a sangre fría? La respuesta señalaba una y otra vez hacia Samantha, quien seguía negando cualquier implicación. Pero incluso dejando de lado su repentino recuerdo sobre el nombre del criminal, su historia seguía llena de inconsistencias. ¿Cómo logró soltarse para llamar a su tía? ¿Por qué ningún vecino escuchó el asalto? ¿Por qué de repente todos los niños estaban en la misma habitación cuando normalmente dormían separados? Pronto la investigación halló pruebas irrefutables de su participación. Entre ellas, unos mensajes que Samantha había enviado a Octavius en el mismo momento en que la policía intentaba contactar con Ernie. Los mensajes decían: apaga su teléfono, borra todo, deshazte del teléfono. A esas alturas no quedaba ninguna duda. Samantha había actuado en complicidad con los asesinos de su propio esposo. Y a medida que avanzaba la investigación, salió a la luz la verdadera historia. Al parecer, Samantha se había vuelto adicta a la idea de hacerse famosa en YouTube, y su constante descuido hacia los hijos se había convertido en una fuente interminable de conflictos familiares. Pero en lugar de intentar resolver el problema de manera madura, conspiró con el novio de su amiga y juntos idearon un perverso plan para deshacerse de Ernie. En un principio, el plan era menos sangriento. Pensaban colocar drogas en el coche de Ernie para incriminarlo y lograr que lo arrestaran. Sin embargo, más tarde tomaron una decisión fría y calculadora: matarlo sería más fácil. Según una de las versiones, Samantha aceptó el asesinato con la esperanza de que la tragedia le diera notoriedad y atrajera la atención hacia su canal de YouTube. Finalmente, el tribunal condenó a Samantha a 149 años de prisión por el asesinato de su propio esposo, dejando a 5 niños sin padre ni madre. Diana Lovejoy era una exitosa redactora técnica y vivía en la ciudad de Carlsbad, California, junto a su esposo Greg Mulvihill. Sin embargo, a pesar de contar con un trabajo corporativo estable que cubría todos los gastos, la verdadera pasión de Diana era el triatlón. Se entrenaba con gran dedicación y documentaba su progreso en video.
lo que finalmente la llevó a crear su propio blog de fitness llamado Lovejoy Fitness, además de un canal de YouTube bajo el nombre Heavy DJ. Ella lanzó ese canal en 2008 y durante varios años publicó videos dedicados a distintos momentos de su vida, desde reuniones con sus padres tras largas separaciones hasta inmersiones de buceo junto a su esposo. En un momento dado, incluso probó suerte como presentadora de un programa de cocina. Y cómo huele de bien, ¿verdad? Lamentablemente, su canal nunca llegó a hacerse popular, y en marzo de 2012, Diana tuvo que aceptar la derrota y abandonar aquel proyecto. Al menos, así es como parecía desde fuera. En realidad, la razón por la que Diana dejó YouTube era mucho más conmovedora. Durante años, Diana y Greg habían intentado tener un hijo. Sin embargo, en ese tiempo ella sufrió 8 abortos espontáneos y prácticamente había perdido la esperanza. Pero en septiembre de 2012, el destino por fin le sonrió con el nacimiento de un niño sano que puso fin a su sufrimiento. Lo que debía ser motivo de alegría se convirtió en el inicio de una vertiginosa caída en la espiral de mentiras y traiciones, cuyo clímax sería un intento de asesinato. Todo empezó a desmoronarse apenas unos meses después del nacimiento de su hijo, cuando Greg perdió su empleo y Diana pasó a ser la única proveedora de la familia. El estrés acumulado por sus anteriores pérdidas durante los embarazos, sumado al peso de mantener sola a la familia en una de las ciudades más caras de Estados Unidos, resultó devastador para su matrimonio. Las discusiones se hicieron cada vez más frecuentes y violentas. Todo llegó a un punto crítico el 9 de julio de 2014, cuando Greg regresó a casa y encontró a un oficial de policía en la puerta. El agente le informó que tenía prohibido entrar en su propio hogar, ya que Diana lo había acusado de haberla agredido a ella y a su hijo. Así comenzó una batalla de casi 2 años por la custodia, durante la cual la investigación no halló pruebas que respaldaran las acusaciones de Diana. Finalmente, el tribunal concedió a Greg la custodia compartida en partes iguales, 50 y 50. Además, Diana fue obligada a pagarle a Greg $120,000 como parte del acuerdo de divorcio a finales de 2015. Pero antes de que el divorcio se hiciera definitivo, Greg recibió una extraña llamada de un número anónimo que lo cambiaría todo. Al otro lado de la línea había un hombre que se presentó como detective privado, supuestamente contratado por Diana. Según él, ya tenía pruebas de las agresiones de las que Diana hablaba, pero por alguna razón quería precisamente ayudar a Greg. El detective le dijo que había dejado los documentos pegados a un poste eléctrico en un sendero cercano a su casa. Greg naturalmente desconfió y, por precaución, llevó a un amigo con él para revisar el poste la noche de 4 de septiembre de 2016. Por desgracia, pese a sus sospechas, no alcanzó a comprender las verdaderas intenciones de aquel amigable detective privado. Hello, this is 911. Yeah. My friend has just been shot. Do you know who shot him? There's a guy lying down like a sniper. A sniper? Did you see him at all? Briefly, we saw the gun, and he shot at us like 6 or 7 times. Cuando Greg se acercó al poste, un francotirador abrió fuego contra él. La bala le atravesó el pecho de lado a lado. Por suerte, pasó a escasos centímetros de su corazón, regalándole una segunda oportunidad de vivir. Para cuando la policía llegó al lugar, el tirador ya había logrado escapar. Pero durante la inspección de la zona, los investigadores encontraron un par de toallas que el criminal había dejado atrás. El análisis de ADN reveló que las toallas pertenecían a un hombre llamado Weldon McDavid, instructor de tiro de Diana. Al principio, Weldon negó cualquier implicación, pero las pruebas contra él no dejaron de acumularse. Durante una inspección térmica de la casa, los agentes encontraron otro juego idéntico de toallas en la vivienda de Diana. Además, la policía obtuvo una grabación de cámaras de seguridad en la que se veía a Diana comprando un teléfono desechable, el mismo con el que Weldon más tarde atrajo a Greg hasta aquel lugar apartado. Y lo más contundente, los agentes hallaron el arma con la que se había disparado a Greg escondida en el ático del garaje de Weldon. A esas alturas, todo estaba claro. Era Diana quien quería deshacerse de Greg. Probablemente para no pagarle la compensación del divorcio y quedarse con la custodia total de su hijo. En noviembre de 2017, Diana Lovejoy y Weldon McDavid fueron arrestados y juzgados por el intento de asesinato de Greg Mulvihill. Ambos fueron declarados culpables.
Diana recibió una condena de 26 años a cadena perpetua, mientras que Weldon fue sentenciado a 50 años a cadena perpetua. El único rayo de luz en toda esta oscura historia es que Greg se recuperó por completo de la herida y ahora vive junto a su hijo. A primera vista, el canal de YouTube Gunnar Runar 87 parece sorprendentemente tierno e inocente. Pertenece a un joven islandés llamado Gunnar Runar Sig Thorsson y contiene un solo video de 3 minutos y medio en el que confiesa sus sentimientos hacia la chica que ama. El título del video, traducido al español, sería Mi confesión a Hildur. En la grabación dice palabras como: ella es sin duda la persona más especial que he conocido en mi vida. Me siento increíblemente bien tan solo con su presencia. Eso es suficiente y este video es para ti, porque creo que me he enamorado de ti. Sin embargo, aquella que parecía una sincera declaración de amor resultó ser la clave para resolver uno de los crímenes más horrendos de la historia reciente de Islandia. Y todo terminó llevando de nuevo a Gunnar y a su dura infancia. El hecho es que Gunnar no tenía madre y, al crecer sin ella, se volvió extremadamente apegado a su padre. Pero en la noche del 20 de septiembre de 1996, cuando Gunnar tenía apenas 9 años, su padre decidió quitarse la vida con un arma de fuego. Lo más terrible de aquella tragedia fue que Gunnar estaba en la habitación y presenció todo. No sorprende que este hecho dejara una huella devastadora en su psique. Se cerró en sí mismo y se negó a aceptar la muerte de su padre como un hecho. Todo parecía sin esperanza, hasta que en la escuela primaria conoció a una niña llamada Hildur, de la que se enamoró al instante. La admiraba desde niño y sus sentimientos no se apagaron ni siquiera en la edad adulta. Pero Gunnar nunca encontraba el valor para confesarle lo que sentía, temiendo perder a la única persona cercana a él. Todo cambió en 2009, cuando Hildur se comprometió con un hombre llamado Hannes. Para Gunnar, aquello fue un punto de quiebre. Comprendió que ya no podía seguir callando. Sin embargo, ni entonces se atrevió a decírselo en persona. En marzo de 2009, creó un canal de YouTube y publicó allí su confesión. Hildur no correspondió a sus sentimientos, pero siguieron siendo amigos. Incluso el propio Hannes, que para entonces ya era su esposo, no se oponía a que Gunnar siguiera en contacto con ella, algo de lo que probablemente se arrepentiría el año siguiente. Todo ocurrió el 14 de agosto de 2010. Hildur había sido invitada a una fiesta en la que también estaba Gunnar. La situación se descontroló un poco y Hildur bebió demasiado, hasta el punto de encontrarse muy mal. Como eran cercanos, le encargaron a Gunnar llevarla a casa, pero en lugar de llevarla con Hannes, como debía, la llevó a la suya. A la mañana siguiente, cuando Hildur despertó, se encontró en casa de Gunnar. Naturalmente estaba furiosa. Llamó de inmediato a una amiga para que fuera a recogerla. Cuando Hildur regresó a casa, le esperaba una escena espantosa. Hannes yacía sin vida en lo alto de la escalera, en un charco de sangre. Llamó enseguida a la policía, pero ya era demasiado tarde para salvarlo. El hombre había recibido más de 20 puñaladas en distintas partes del cuerpo y murió mucho antes de que llegara la ayuda. Por la naturaleza de las heridas, su muerte fue catalogada de inmediato como homicidio intencional y los investigadores comenzaron a buscar al culpable. Al principio sospecharon de uno de los rivales de negocios de Hannes, pero pronto los detectives encontraron el video confesión de Gunnar en YouTube y lo llamaron a declarar. Gunnar lo negó todo, y por falta de pruebas directas, tuvieron que dejarlo en libertad. Sin embargo, la investigación aún tenía una esperanza. Cerca del cuerpo de Hannes se halló una huella ensangrentada de zapatos. El peritaje reveló que correspondía a un modelo muy raro, unas zapatillas Adidas de edición limitada. En ese momento solo existían 18 pares en toda Islandia, y uno de ellos pertenecía a Gunnar. Eso fue suficiente para detenerlo nuevamente. Los investigadores obtuvieron una orden de registro y pronto encontraron rastros de sangre de Hannes tanto en los zapatos de Gunnar como en su coche. Con esas pruebas en su contra, Gunnar confesó el asesinato. Relató que llevaba meses planeando el crimen e incluso había robado los objetos necesarios para no dejar rastros de compras. Aunque nunca lo admitió directamente, Hildur sospechaba que aquella noche él pudo haberle echado algo en la bebida, ya que nunca antes había perdido el conocimiento por alcohol.
Después del asesinato, Gunner condujo hasta el muelle más cercano y arrojó al mar todo lo que había usado con la esperanza de destruir las pruebas. Fue un acto cuidadosamente planeado. Gunner podría no haber sido atrapado, si no fuera por un error. La bolsa de basura que había colocado en su zapato para no dejar huellas se rompió. En cuanto al motivo, resultó ser predecible. Durante el interrogatorio, Gunner declaró sin rodeos: «Yo amaba a Hildur. Ella debía estar conmigo, no debía estar con él». Sorprendentemente, en el primer juicio celebrado el 1 de marzo de 2011, fue declarado inocente por razón de inimputabilidad debido a sus traumas de infancia. Sin embargo, la fiscalía apeló, insistiendo que Gunner sabía perfectamente lo que hacía, y el caso llegó al Tribunal Supremo de Islandia. En el segundo juicio, Gunner fue declarado culpable y condenado a 16 años de prisión, una sentencia demasiado indulgente dada la brutalidad del crimen. Aún así, solo cumplió la mitad y fue puesto en libertad condicional en julio de 2019. Actualmente trabaja en un almacén